Hola a todos. Soy Sofía. Tengo 41 años y vivo en Málaga, España, la ciudad del sol radiante y las suaves olas del Mediterráneo. Hoy les voy a contar la historia más inquietante de mi vida. Me dejé llevar por una emoción prohibida con mi propio hijo, un momento que me hizo olvidar todos los límites. ¿Se atreven a escuchar? Miren ahora mismo. Soy Sofía, una profesora de literatura en una escuela secundaria de Málaga, una ciudad hermosa con calles sombreadas por palmeras a lo largo de la playa de la Malagueta y el aroma a jazmín que impregna el aire. Vivo en un pequeño apartamento en el barrio del Palo, junto a mi hijo Mateo, de 18 años, quien acaba de comenzar su primer año en la universidad estudiando arte. Mateo es mi mayor orgullo, un chico inteligente, sensible y siempre capaz de hacerme reír. Pero nunca imaginé que el amor de madre que sentía por mi hijo podría transformarse en un secreto prohibido, un secreto que me hace incapaz de enfrentarme a mí misma. Mi vida, a primera vista, parece tranquila. Amo mi trabajo, amo las mañanas tempranas en mi balcón mirando al mar, y amo las noches serenas junto a Mateo, cuando cenamos juntos y hablamos sobre su día en la universidad. Pero en el fondo, siempre he sentido un vacío. Mi esposo falleció hace más de 10 años, y desde entonces, nunca volví a abrir mi corazón a nadie. Me decía a mí misma que no necesitaba amor, que solo necesitaba a Mateo y mi trabajo para estar completa. Pero esa soledad, a veces, se convertía en una carga que no podía soportar. Mateo y yo siempre hemos sido muy cercanos. Él solía dormir en mi cama, una costumbre desde que era pequeño que nunca quise cambiar. Sé que no era apropiado para su edad, pero no podía negarme cuando él decía que se sentía seguro a mi lado. Cada noche, cuando la luz tenue de la ventana se filtraba en la habitación, sentía una calidez al tener a Mateo a mi lado. Su respiración tranquila como un recordatorio de que no estaba sola. Pero no sabía que esa cercanía nos estaba llevando silenciosamente hacia un límite peligroso. Comencé a notar un cambio en Mateo hace algunos meses. Se volvió más callado, menos hablador, y a veces lo sorprendía mirándome de una manera que no era la de un hijo hacia su madre. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas, que Mateo solo estaba pasando por una etapa complicada de la adolescencia. Pero luego, comencé a sentir una tensión cada vez que estaba cerca de él. Cuando le pasaba un plato de comida y su mano rozaba la mía sin querer, sentía un calor recorrer mi cuerpo. Cuando él sonreía, mi corazón latía un poco más rápido. Intenté negarlo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche, estaba limpiando el baño después de un largo día en la escuela. Me puse los auriculares, escuchando una canción de Rosalía, y me concentré en limpiar el suelo. Llevaba un camisón viejo y delgado, con algunos pequeños rasgones. No pensé que importara porque estaba en casa. Me arrodillé para limpiar debajo del lavabo. Mi cuerpo se balanceaba ligeramente al ritmo de la música, completamente ajena a que Mateo estaba en la puerta. Cuando me levanté y me di la vuelta, lo vi allí, con una mirada llena de tensión, como si hubiera visto algo que no debería. «Mateo, me diste un susto», dije quitándome los auriculares. «¿Necesitas algo?» Mateo negó con la cabeza, su voz temblorosa. «No, yo solo vine a buscar agua», dijo, y se fue rápidamente. No le di mayor importancia en ese momento, pero noté que desde ese día, Mateo comenzó a evitarme. Ya no se sentaba cerca de mí en el sofá como antes, y su mirada siempre esquivaba la mía. Me preocupé, pero no sabía cómo preguntarle sin hacerlo sentir incómodo. Empecé a prestar atención a detalles que antes no notaba. Veía a Mateo observándome cuando llevaba vestidos. Su mirada se detenía más de lo necesario. Notaba que se ponía nervioso cada vez que lo tocaba accidentalmente,
como si ese contacto lo tensionara. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que solo estaba imaginando cosas. Pero entonces descubrí algo que me dejó atónita. Una mañana, mientras limpiaba la habitación de Mateo, encontré una de mis camisas en su cajón. Una camisa que había usado días antes. No entendía por qué estaba allí, pero una sensación de inquietud creció dentro de mí. Decidí que necesitaba hablar con Mateo. Una noche, mientras cenábamos juntos, me detuve y lo miré directamente a los ojos. «Mateo, ¿está pasando algo contigo?», pregunté, con voz llena de preocupación. «He notado que no eres el mismo. ¿Hay algo que quieras decirme?». Mateo bajó la mirada, evitando mis ojos. «No pasa nada, mamá», dijo, con voz baja. «Solo estoy un poco cansado». Pero no me rendí tan fácilmente. Después de la cena, nos sentamos en el sofá de la sala, el ambiente tranquilo pero cargado de tensión. «Mateo, ¿estás seguro de que no quieres hablar conmigo?», pregunté de nuevo. Negó con la cabeza, mi voz suave, pero no me di por vencida. Me senté más cerca de él, tan cerca que podía sentir su respiración. Puse mi mano en su hombro y sentí cómo su cuerpo se tensaba. «Siempre estoy aquí para ti», dije, con voz cálida. «Pase lo que pase, puedes hablar conmigo». Mateo no respondió de inmediato. En cambio, apoyó su cabeza en mi hombro, un gesto que pensé era para buscar consuelo. Acaricié su cabello, con la ternura que siempre había tenido desde que era pequeño. «Mi pequeño», susurré, colocando un beso suave en su frente. Pero entonces sentí un cambio en la forma en que Mateo reaccionaba. Ya no era un niño buscando consuelo. Sus ojos, su respiración, todo transmitía una emoción que no me atreví así a enfrentar. «¿Te gusta alguien, Mateo?», pregunté con un tono medio en broma, intentando aligerar el ambiente. «Te veo tan inquieto, seguro estás enamorado de alguien, ¿verdad?». Mateo levantó la cabeza, sus ojos llenos de tensión. «Sí, mamá», dijo con voz temblorosa. «Me gusta alguien, pero es mayor que yo, mucho mayor». Arqué una ceja, mis ojos brillando de curiosidad. «¿De verdad?», pregunté. «¿Quién es? ¿Una chica de la universidad?». «No», respondió Mateo con voz baja. «Es una profesora, alguien de tu edad». Las palabras de Mateo me tomaron por sorpresa, pero traté de mantener mi voz calmada. «Vaya, mi hijo tiene gusto por las mujeres mayores», dije, bromeando. «No me lo esperaba. Pero ten cuidado. Si esa persona está casada, no deberías involucrarte». Mateo asintió, pero noté que no estaba realmente escuchando. Sus ojos me miraban, profundos y llenos de envidia, como si estuviera luchando consigo mismo. Lo abracé, queriendo consolarlo, pero ese abrazo nos llevó a un límite que nunca imaginé que cruzaríamos. En un momento de descontrol, Mateo se inclinó hacia mí, y sus labios tocaron los míos. Un beso suave pero lleno de deseo, como si estuviera liberando todos los límites que había impuesto. Sentí el calor de sus labios, una ternura mezclada con intensidad en ese contacto, y una culpa abrumadora se apoderó de mí. Me aparté de inmediato, mis ojos llenos de pánico. «Mateo, ¿qué estás haciendo?», dije con voz temblorosa. «Soy tu madre». Pero Mateo no se detuvo. Me atrajo hacia él, abrazándome con fuerza, y susurró: «Lo siento, mamá, pero no puedo dejar de pensar en ti. Sé que está mal, pero no puedo controlarlo». Lo miré, mis ojos llenos de conflicto. «Mateo, no», dije con voz entrecortada. «No podemos hacer esto. Soy tu madre. Esto no está bien». Pero entonces, en un momento de debilidad, no lo aparté más. Lo abracé, y caímos en una cercanía que sabía que nunca debería haber sucedido. Sentí el calor de su cuerpo, la tensión en cada roce, y una emoción intensa se apoderó de mí. No dijimos nada, solo nos abrazamos, dejando que las emociones nos guiaran.
Me sentí como si estuviera viviendo un sueño del que no quería despertar. Mateo negó con la cabeza, pero no me di por vencida. Me senté más cerca de él, tan cerca que podía sentir su respiración. Puse mi mano en su hombro y sentí cómo su cuerpo se tensaba. «Siempre estoy aquí para ti», dije, con voz cálida. «Pase lo que pase, puedes hablar conmigo». Mateo no respondió de inmediato. En cambio, apoyó su cabeza en mi hombro, un gesto que pensé era para buscar consuelo. Acaricié su cabello, con la ternura que siempre había tenido desde que era pequeño. «Mi pequeño», susurré, colocando un beso suave en su frente. Pero entonces sentí un cambio en la forma en que Mateo reaccionaba. Ya no era un niño buscando consuelo. Sus ojos, su respiración, todo transmitía una emoción que no me atrevía a enfrentar. «¿Te gusta alguien, Mateo?», pregunté con un tono medio en broma, intentando aligerar el ambiente. «Te veo tan inquieto. Seguro estás enamorado de alguien, ¿verdad?». Mateo levantó la cabeza, sus ojos llenos de tensión. «Sí, mamá», dijo con voz temblorosa. «Me gusta alguien, pero es mayor que yo, mucho mayor». Arqué una ceja, mis ojos brillando de curiosidad. «¿De verdad?», pregunté. «¿Quién es? ¿Una chica de la universidad?». «No», respondió Mateo con voz baja. «Es una profesora. Alguien de tu edad». Las palabras de Mateo me tomaron por sorpresa, pero traté de mantener mi voz calmada. «Vaya, mi hijo tiene gusto por las mujeres mayores», dije, bromeando. «No me lo esperaba. Pero ten cuidado. Si esa persona está casada, no deberías involucrarte». Mateo asintió, pero noté que no estaba realmente escuchando. Sus ojos me miraban, profundos y llenos de emoción, como si estuviera luchando consigo mismo. Lo abracé, queriendo consolarlo, pero ese abrazo nos llevó a un límite que nunca imaginé que cruzaríamos. Mateo se inclinó hacia mí, y sus labios tocaron los míos. Un beso suave pero lleno de deseo, como si estuviera liberando todos los límites que había impuesto. Sentí el calor de sus labios, una ternura mezclada con intensidad en ese contacto, y una culpa abrumadora se apoderó de mí. Me aparté de inmediato, mis ojos llenos de pánico. «Mateo, ¿qué estás haciendo?», dije, con voz temblorosa. «Soy tu madre». Pero Mateo no se detuvo. Me atrajo hacia él, abrazándome con fuerza, y susurró. «Lo siento, mamá, pero no puedo dejar de pensar en ti. Sé que está mal, pero no puedo controlarlo». Lo miré, mis ojos llenos de conflicto. «Mateo, no», dije con voz entrecortada. «No podemos hacer esto. Soy tu madre. Esto no está bien». Pero entonces, en un momento de debilidad, no lo aparté más. Lo abracé y caímos en una cercanía que sabía que nunca debería haber sucedido. Sentí el calor de su cuerpo, la tensión en cada roce, y una emoción intensa se apoderó de mí. No dijimos nada, solo nos abrazamos, dejando que las emociones nos guiaran. Me sentí como si estuviera viviendo un sueño del que no quería despertar. Pero entonces, el sonido del teléfono en la mesa resonó. Una llamada de una colega. Ese sonido me trajo de vuelta a la realidad. Me aparté de inmediato, empujando a Mateo, y me puse de pie con pánico. «Mateo, no podemos seguir así», dije con voz llena de desesperación. «Esto es un error. Tienes que parar ahora mismo». Mateo me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Lo siento, mamá», dijo con voz entrecortada. «No sé qué hice. No dejaré que vuelva a pasar». No dije nada, solo salí de la habitación en silencio, dejando a Mateo allí, abrazándose a sí mismo. Esa noche, nuestra relación cambió para siempre. No hablamos de lo sucedido, pero ambos sabíamos que un secreto prohibido nos había unido. Los meses siguientes, traté de mantener distancia con Mateo. Le pedí que durmiera en su propia habitación, aunque eso me hacía sentir un vacío inmenso.
Mateo también se volvió más distante, pero a veces lo sorprendía mirándome, sus ojos llenos de conflicto, como si estuviera luchando consigo mismo. Intentamos vivir como si nada hubiera pasado, pero ese secreto siempre flotaba entre nosotros, como una nube que nunca se disipaba. Con el tiempo, Mateo maduró. Comenzó a salir con una chica de su universidad y pensé que habíamos superado esa emoción prohibida. Pero cada vez que Mateo venía a visitarme, sentía una tensión inexplicable. Una noche, cuando Mateo vino a verme, no pude contener mis emociones. «Mateo», dije con voz baja. «He pensado mucho en lo que pasó entre nosotros. No sé cómo olvidarlo». Mis palabras hicieron que los ojos de Mateo cambiaran. Sabía que nuestro secreto nunca desaparecería del todo, pero también sabía que no podía permitir que continuara. ¿Podré mantener mis límites? ¿O me dejaré llevar una vez más por esa emoción prohibida? ¿Y si algún día alguien descubre este secreto? ¿Qué pasará con nuestra familia? Quiero escuchar sus opiniones. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían en esta situación? ¿Se atreverían a enfrentar a su hijo para resolver este secreto? ¿O lo ocultarían para proteger a la familia? ¿Alguna vez han estado en una situación prohibida que los haya hecho luchar consigo mismos? Dejen su opinión en los comentarios con el número 1. Me encantaría leer sus historias. Y si quieren saber qué pasará después, no olviden darle me gusta para apoyar el canal Registro de Adulterio, donde compartimos historias reales, desgarradoras pero llenas de significado sobre relaciones complicadas y el viaje para reencontrarnos con nosotros mismos. Si aún no están suscritos, hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo y activen la campanita para no perderse la continuación de esta historia. Y si creen que esta historia merece ser compartida, envíenla a sus amigos. Tal vez ellos también necesiten un recordatorio sobre los límites y el valor de sí mismos. Cada interacción de ustedes, desde un comentario, un me gusta, hasta compartir, es un gran impulso para que Registro de Adulterio siga trayendo historias profundas y significativas. Así que los invito. Actúen ahora mismo. Comenten el número 1. Den me gusta, compartan y suscríbanse al canal. Además, los primeros 5 en comentar recibirán un reconocimiento en el próximo video. Así que no se demoren. Esta historia es un recordatorio de que, a veces, las emociones más intensas pueden llevarnos a decisiones equivocadas, pero lo importante es aprender a enfrentarlas y repararlas. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Lo valoro mucho. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos si puedo mantener mis límites o no. Una decisión que podría cambiarlo todo. Que tengan un día lleno de inspiración y significado.